Aria. Caminaban sin cesar del amanecer al ocaso, atravesaban bosques, huertos y campos labrados de manera primorosa, cruzaban aldeas diminutas, populosas plazas de mercado y pueblos fortificados. Al caer la noche, acampaban y cenaban bajo la luz de la espada roja. Los hombres se turnaban para montar guardia a través de los árboles. Aria divisaba las hogueras de los campamentos de otros viajeros. El número de campamentos se incrementaba noche tras noche, y durante el día había cada vez más tráfico en el camino real. Circulaban mañana, tarde y noche, ancianos con niños, hombres corpulentos y menudos, chiquillas descalzas y mujeres con bebés en pecho. Algunos granjeros conducían carros o traqueteaban montados en carromatos tirados por bueyes. Otros, muchos, iban a lomos de monturas dispares, caballos de tiro, ponis, asnos, mulas, cualquier cosa que pudiera caminar, galopar o rodar. Una mujer tiraba de una vaca lechera con una niña montada en la grupa. Aria vio a un herrero que empujaba una carretilla en la que llevaba todas sus herramientas, martillos, tenazas, hasta un yunque. Y poco más tarde vio a otro hombre en otra carretilla, solo que éste transportaba a dos bebés envueltos en una manta. La mayor parte de los viajeros se movían a pie, cargados con sus posesiones y con el cansancio y el recelo dibujados en el rostro. Iban hacia el sur, hacia la ciudad, en dirección a Desembarco del Rey, y apenas uno de cada 100 se molestaba en intercambiar un saludo con Yoren y sus protegidos, que avanzaban hacia el norte. Aria no sabía por qué eran los únicos que seguían aquella dirección. Muchos de los viajeros iban armados. Aria vio puñales, dagas, hachas y guadañas, y de cuando en cuando alguna que otra espada. Algunos se habían hecho garrotes con ramas de árbol o llevaban callados nudosos. Lanzaban miradas anhelantes a sus carromatos y acariciaban sus armas, pero siempre dejaban que la columna se alejara. Llevaran lo que llevaran en los carromatos, 30 hombres eran demasiados. Mira con los ojos, le había dicho Sirio. Escucha con los oídos. Cierto día, una loca empezó a gritarles desde la vera del camino. ¡Idiotas! ¡Te van a matar! ¡Idiotas! Estaba flaca como un espantapájaros. Tenía los ojos hundidos y los pies ensangrentados. A la mañana siguiente, un acicalado comerciante tiró de las riendas de su yegua gris para detenerla junto a Yoren y se ofreció a comprarle los carromatos y su contenido por una cuarta parte de su valor. Estamos en guerra, nos quitarán lo que quieran. Haráis mejor que vendérmelo a mí, amigo mío. Yoren encogió los hombros encorvados con un gesto despectivo y escupió. Aquel mismo día, Aria vio la primera tumba. Era un montículo pequeño en el margen del camino, excavada para un niño. Habían clavado un cristal en la tierra blanda y Lomi quiso apoderarse de él, pero el toro le dijo que dejara en paz a los muertos. Pocas leguas más adelante, Praed señaló otra serie de tumbas, una hilera, todas recién excavadas. Después fue raro que pasara un día sin que divisaran alguna. En cierta ocasión, Aria se despertó en la oscuridad, sobresaltada sin motivo aparente. Sobre ella, la espada roja hendía el cielo estrellado. La noche le pareció demasiado callada, extrañamente tranquila, aunque alcanzaba a oír los ronquidos quedos de Yoren, el chisporroteo del fuego y hasta los asnos que se movían a cierta distancia, pero sentía como si el mundo estuviera conteniendo el aliento y el silencio hizo que se estremeciera. Volvió a dormirse, empuñando aguja con fuerza. Cuando llegó la mañana y Praed no despertó, Aria se dio cuenta de que lo que le había faltado era el sonido de su tos. Ellos también excavaron una tumba y enterraron al mercenario en el mismo lugar donde se había quedado dormido. Antes de que lo cubrieran de tierra, Yoren lo despojó de todo lo que fuera de valor. Uno de los hombres quiso sus botas, otro su daga. Empaquetaron la cota de malla y el yelmo. Yoren entregó a Toro la espada larga. Con esos brazos que tienes, igual aprendes a usarla, le dijo. Uno de los chicos, un tal Tarver, echó un puñado de bellotas sobre el cuerpo de Praed para que creciera un roble que marcara aquel lugar. Aquella misma noche se detuvieron en un poblado, en una posada con muros cubiertos de hiedra. Yoren contó las monedas que llevaba en la bolsa y decidió que tenían suficientes para una cena caliente. Dormiremos al aire libre como siempre,
pero hay unos baños, por si a algunos les apetece un poco de agua caliente y jabón. Arya no se atrevió a aprovechar la oferta, aunque a aquellas alturas ya olía tan mal como Yoren, con un hedor acre y penetrante. Algunas de las criaturas que habitaban sus ropas la habían acompañado desde el lecho de pulgas. No le parecía justo ahogarlas. Tarver, Pastel Caliente y el Toro se unieron a la cola de hombres que querían bañarse. Otros se acomodaron ante los baños. El resto se apelotonó en la sala común. Yoren incluso mandó a Lomi con pincheles de cerveza para los 3 de los grilletes, que habían dejado encadenados en su carromato. Tanto los que se habían bañado como los que no, cenaron empanadas calientes de cerdo y manzanas asadas. El posadero los invitó a una ronda de cerveza. Un hermano mío vistió el negro hace ya años. Trabajaba como criado y era muy listo, pero un día lo vieron coger un pellizco de pimienta de la mesa de su señor. Le gustaba la pimienta, nada más, y solo fue un pellizco, pero Sir Malcolm era intransigente. ¿Hay pimienta en el muro? Yoren hizo un gesto de negación y el hombre suspiró. ¡Qué pena! A Link le encantaba la pimienta. Arya bebió con precaución sorbos de su pinchel, intercalándolos con bocados de la empanada recién salida del horno. Recordó que a veces su padre le dejaba beber un vasito de cerveza. Sansa hacía muecas, no le gustaba el sabor y decía que el vino era mucho más delicado, pero a Arya le agradaba. Al pensar en Sansa y en su padre se puso triste. La posada estaba atestada de gente que viajaba hacia el sur, y la sala entera prorrumpió en gritos despectivos cuando Yoren dijo que ellos iban en dirección contraria. Ya veréis cómo vuelven pronto, le aseguró el posadero. Al norte no hay nada, los campos están quemados y la poca gente que se queda se ha encerrado en las fortalezas. No dejan de pasar hombres armados. Eso no tiene nada que ver con nosotros. No hacemos diferencia entre Tully o Lannister. La guardia no toma partido. Lord Tully es mi abuelo, pensó Arya. Aquello tenía mucho que ver con ella, pero se mordió el labio, guardó silencio y siguió escuchando. No solo los Tully y los Lannister, insistió el posadero. Los salvajes de las montañas de la luna han bajado. A ver cómo les explicas a ellos que no tomas partido. Y los Stark también están en danza. Ha bajado el joven señor, el hijo de la mano que murió. Arya se irguió como un resorte y prestó toda su atención. ¿Acaso hablaba de Robb? Me han dicho que ese chico entra en combate montado a lomos de un lobo, dijo un hombre de pelo color pajizo como un pinchel en la mano. Patrañas, escupió Yoren, pues el tipo que me lo contó lo había visto con sus propios ojos. Me juró que era un lobo grande como un caballo. Por mucho que se jure algo, no pasa a ser verdad, Hod, dijo el posadero. Sin ir más lejos, no dejas de jurar que me vas a pagar lo que me debes, y aún no he visto ni una moneda. La sala estalló en carcajadas, y el hombre de pelo pajizo se puso rojo. Ha sido un mal año de lobos, dijo un viajero cetrino, con una capa verde manchada por el polvo del camino. En las cercanías del Ojo de Dioses, las manadas son cada vez más atrevidas, tanto como nadie recuerde. Matan ovejas, vacas, perros, les da igual, y no temen a los hombres. El que se adentra en esos bosques de noche pone en peligro su vida. Bah, también son patrañas, y no más ciertas que la otra. Mi prima me contó lo mismo, y no es de las que mienten, intervino una anciana. Dice que hay una manada inmensa, cientos de lobos asesinos. Los guía una loba enorme, un ser del séptimo infierno. ¿Una loba? Arya bebió un trago de cerveza. Tal vez estaría por el Ojo de Dioses cerca del tridente. Habría dado cualquier cosa por tener un mapa. Cerca del tridente era donde había dejado a Nymeria. Ella no quería, pero Jory le dijo que no tenía elección, que si regresaban con la loba la matarían porque había mordido a Joffrey, aunque se lo tenía bien merecido. Tuvieron que gritar, espantarla y tirarle piedras, pero hasta que no le acertaron unas cuantas de las que lanzó Arya, no dejó de seguirlos. Seguro que a estas alturas ya ni me conoce, pensó la niña, y si me conoce, me odia. Me contaron que esa loba del infierno entró un día en una aldea y siguió el de la capa verde. Era día de mercado, había gente por todas partes, y la loba entró como si nada, sin el menor temor, y arrancó a un niño de los brazos de su madre. Cuando se lo dijeron a Lord Motton, él y sus hijos juraron que acabarían con ella.
Le siguieron el rastro hasta su guarida con una manada de sabuesos y salvaron el pellejo de milagro. Pero de los perros no volvió ni uno. ¡Ni uno! Esos son cuentos, le espetó Aria sin poder contenerse. Los lobos no comen bebés. ¿Y tú qué sabes de eso, muchacho? Quiso saber el hombre de la capa verde. No le hagas caso, dijo Joren agarrándola por el brazo antes de que se le ocurriera qué responder. Al chico le ha sentado mal la cerveza, está mareado. No es verdad, no comen bebés. Afuera, chico, y no vuelvas hasta que no aprendas a tener la boca cerrada mientras hablan los hombres. Le empujó sin miramientos hacia la puerta lateral que daba a los establos. Largo, ve a ver si el mozo de cuadras ha dado de beber a los caballos. No comen bebés, murmuró Aria indignada entre dientes al salir. Le dio una patada a una piedra que rodó hasta detenerse debajo de los carromatos. Chico, lo llamó desde adentro una voz amistosa. Chico guapo. Uno de los hombres encadenados hablaba con ella. Aria se acercó con precaución, con la mano en la empuñadura de aguja. El prisionero alzó la mano en la que tenía el pinchel. Sus cadenas tintinearon. A uno le gustaría otro trago de cerveza, a uno le entra sed, de tanto llevar estos grilletes tan pesados. Era el más joven de los tres, esbelto, de rasgos delicados, siempre sonriente. Tenía el cabello rojo por un lado y blanco por el otro, lleno de la suciedad de la jaula y del viaje. A uno le iría bien un baño también. Siguió al ver que Aria lo miraba, y el chico se ganaría un amigo. Ya tengo amigos, replicó Aria. ¿Dónde están? Dijo el que no tenía nariz. Era recio y rechoncho con manos enormes. Un espeso vello negro le cubría los brazos, las piernas y el pecho, incluso la espalda. A Aria le recordó un dibujo que había visto en un libro, la imagen de un simio de las islas del verano. Con aquella oquedad en la cara costaba trabajo mirarlo mucho rato seguido. El calvo abrió la boca y sisió como si fuera un inmenso lagarto blanco. Cuando Aria retrocedió un paso, sobresaltada, se abrió la boca y agitó la lengua en dirección a ella. Pero no era una lengua, sino un muñón. No hagas eso, barboteó. En las celdas negras uno no puede elegir a sus compañeros, dijo el atractivo, el de pelo blanco y rojo. Su manera de hablar tenía algo que le recordaba a Sirio. Era semejante y muy diferente al mismo tiempo. Estos dos carecen de todo sentido de la cortesía. Uno tiene que pedir disculpas. Te llamas Harry, ¿verdad? Chichones, dijo el que no tenía nariz. Chichones, cara sucia, espada palo. Ten cuidado, Lorat que te pega con el palo. Uno se avergüenza de los que lo acompañan, Harry. Siguió el atractivo. Uno tiene el honor de ser Jaqen Hajar, otrora de la ciudad libre de Lorat, y desearía estar allí. Los descorteses compañeros de cautiverio de uno son Rorge, hizo un gesto con el pinchel en dirección al hombre sin nariz, y Mordedor. Mordedor sisió de nuevo en dirección a ella, mostrando los dientes amarillentos y limados en punta. Todo el mundo debe tener un nombre, ¿no? Mordedor no habla y Mordedor no escribe, pero tiene los dientes muy afilados, así que uno lo llama Mordedor y él sonríe. ¿Estás fascinado? No. Aria retrocedió para alejarse del carromato. No me pueden hacer daño, se dijo. Están encadenados. Uno está a punto de llorar, dijo el hombre poniendo boca abajo su pinchel. Jorge, el que carecía de nariz, soltó una maldición y le tiró su jarra. Los grilletes le entorpecían los movimientos, pero aún así habría estrellado el pesado pinchel de peltre contra su cabeza si Aria no se hubiera apartado de un salto. Tráenos más cerveza, grano de pus. Venga. Cierra el pico. Aria trató de imaginar qué habría hecho Sirio. Desvainó su espada de madera, la de entrenamiento. Acércate más, dijo Jorge. Te voy a meter ese palo por el culo hasta el cuello. El miedo hiere más que las espadas, pensó Aria, y se obligó a acercarse al carromato. Cada paso le costaba más que el anterior, fiera como un carayú, tranquila como las aguas en calma. Las palabras cantaban en su mente. Sirio no había tenido miedo. Ya estaba tan cerca como para tocar la rueda cuando Mordedor se puso en pie y trató de agarrarla entre tintineo de las cadenas. Los grilletes detuvieron sus manos a 10 centímetros de la cabeza de Aria. El hombre sisió. Aria lo golpeó, con fuerza, justo entre los ojos diminutos. Mordedor retrocedió entre gritos y luego se lanzó hacia ella con todo su peso tirando de las cadenas. Los eslabones se deslizaron y se tensaron.
Arya oyó el crujido de la madera vieja y seca cuando las grandes argollas de hierro estuvieron a punto de saltar de los tablones del carro mato. Unas enormes manos blancuzas sacudieron el aire en dirección a ella y las venas se hincharon a lo largo de los brazos de Mordedor. Pero las cadenas aguantaron, y por fin el hombre se derrumbó hacia atrás. La sangre le manaba de las llagas de las mejillas. Un chico con más valor que sentido común, observó el que había dicho llamarse Jaqen Hahar. Arya se alejó del carromato sin darle la espalda. Al notar una mano en el hombro, se giró de un salto, blandiendo de nuevo la espada de madera, pero no era más que el toro. ¿Qué haces? El muchacho había alzado las manos en gesto defensivo. Yoren dijo que no nos acercáramos a esos tres. A mí no me dan miedo, dijo Arya. Será porque eres idiota. A mí sí me dan miedo. El toro puso la mano en el puño de su espada y Rorge se echó a reír. Vámonos lejos de ellos. Arya arrastró los pies por el suelo, pero siguió al toro. Dieron la vuelta al edificio hasta llegar a la fachada de la posada, seguidos por las carcajadas de Rorge y los siseos de Mordedor. ¿Quieres pelear? Preguntó al toro. Tenía ganas de propinar golpes. El muchacho la miró y parpadeó sobresaltado. Los mechones de espeso cabello negro, todavía mojados tras el baño, le caían sobre los ojos azules. Te puedo hacer daño. No me harás daño. No sabes lo fuerte que soy, y tú no sabes lo veloz que soy. Tú te lo has buscado, Arry. Desvainó la espada larga de Praed. Es de acero barato, pero acero real. Esta es de buen acero, dijo Arya mientras sacaba aguja de su funda. Así que es más real que la tuya. El toro sacudió la cabeza. ¿Prometes que no llorarás si te corto? Lo prometo si tú lo prometes. Giró de lado para adoptar una postura de bailarina del agua, pero el toro no se movió. Tenía los ojos clavados en un punto detrás de ella. ¿Qué pasa? Capas doradas. Su rostro se tensó. No es posible, pensó Arya, pero al darse la vuelta los vio cabalgando por el camino real. Eran 6 hombres con las cotas de mallas negras y las capas doradas de la guardia de la ciudad. Uno de ellos tenía rango de oficial. Llevaba una coraza negra esmaltada adornada con 4 discos dorados. Se detuvieron delante de la posada. Mire con los ojos, le susurró la voz de Sirio. Sus ojos vieron espuma blanca bajo las sillas. Aquellos caballos habían galopado un largo trecho. Tranquila como las aguas en calma, cogió el toro por el brazo y lo arrastró detrás de un seto en flor. ¿Qué pasa? Le preguntó el muchacho. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Silencioso como una sombra, susurró ella al tiempo que lo obligaba a agacharse. Otros pupilos de Yoren estaban sentados ante la casa de baños a la espera de que les llegara su turno. ¡Vosotros! Les gritó uno de los capas doradas. ¿Son los que partiste para vestir el negro? Es posible, fue la cauta respuesta. Preferiríamos estar con vosotros, dijo el viejo Reisen. Se dice que en el muro hace frío del de verdad. Tengo una orden de arresto contra un muchacho, empezó el oficial de las capas doradas mientras desmontaba. ¿Y quién busca a ese muchacho? Yoren salió de la posada pasándose los dedos por la enmarañada barba negra. Los otros capas doradas habían desmontado y permanecían junto a sus caballos. ¿Por qué nos escondemos? Preguntó el toro en un susurro. Vienen por mí, respondió también en susurros. La oreja del chico olía a jabón. No hagas ruido. Son órdenes de la reina anciano, nada de que te concierna, dijo el oficial al tiempo que se sacaba un documento del cinturón. Aquí tienes, la orden con el sello de su Alteza. Detrás del seto, el toro sacudió la cabeza en gesto dubitativo. ¿Por qué te iba a buscar a ti la reina, Arry? No hagas ruido. Arya le dio un puñetazo en el hombro. Yoren pasó el dedo por la orden y por el círculo de la cera dorada. Muy bonito, escupió al suelo. Lo malo es que el chico está ahora en la guardia de la noche. Lo que hiciera en la ciudad me importa una mierda. A la reina no le interesa tu opinión, anciano, replicó el oficial, y a mí tampoco. Me voy a llevar al chico. Arya pensó en escapar, pero sabía que no llegaría lejos a lomos de su burro mientras los capas doradas iban a caballo, y estaba cansada de escapar. Había escapado cuando Ser Merin fue por ella y volvió a escapar cuando mataron a su padre. Si era una verdadera danzarina del agua, saltaría ahí mismo con aguja en la mano. Los mataría a todos y no volvería a escapar de nadie. No te vas a llevar a nadie, dijo Yoren testarudo. La ley lo dice. Esta es la ley, dijo el capa dorada desvainando una espada corta. Eso no es la ley. Yoren miró el arma. No es más que una espada, y da la casualidad de que yo también tengo una. Viejo idiota, he venido con 5 hombres.
El oficial sonrió. Da la casualidad de que yo tengo 30. Joren escupió. Los capas doradas estallaron en carcajadas. Esa pandilla, dijo un patán corpulento con la nariz rota. ¿Cuál va primero? Gritó al tiempo que mostraba su acero. Yo, contestó Tarver después de arrancar una horca de la paca de heno. No, yo, exigió Kutjak, el albañil regordete sacándose el martillo del delantal de cuero que llevaba siempre. Yo, Kurks, se levantó del suelo con un cuchillo de desollar en la mano. Este y yo. Kos echó mano de su arco. Todos nosotros, dijo Reisen agarrando el largo cayado de madera que llevaba. Dover salió de los baños desnudo y con sus ropas hechas de un fardo. Vio lo que estaba sucediendo y lo soltó todo menos la daga. ¿Hay una pelea?, preguntó. Parece que sí, respondió Pastel Caliente, que estaba a 4 patas y buscaba una piedra grande que tirarles. Arya no daba crédito a lo que veía a sus ojos, pero sí detestaba a Pastel Caliente. ¿Por qué se arriesgaba por ella? Al de la nariz rota la situación le seguía pareciendo muy graciosa. Vamos, nenitas, suelten los palos y las piedras, o tendremos que darles una azotaina. Pero si no sabes ni por dónde se coge una espada. Yo sí, no iba a permitir que murieran por ella. Igual que Sirio, no lo toleraría. Atravesó el seto con aguja en la mano y adoptó su postura de danzarina del agua. Nariz rota soltó una risotada. El oficial la miró de arriba abajo. Baja esa espada, nenita, no te vamos a hacer nada de daño. No soy una nenita, chilló furiosa. ¿Qué les pasaba? Habían recorrido un largo trecho para atraparla y ahora se quedaban allí sonrientes mirándola. Habéis venido a buscarme. Hemos venido a buscarlo a él. El oficial señaló con su espada corta en dirección al toro, que se había situado junto a ella, con el acero barato de Praed en la mano. Pero cometió el error de apartar los ojos de Joren, aunque fuera solo durante un momento. De repente se encontró con la punta de la espada del hermano negro en la nuez de su garganta. No te vas a llevar a ninguno de los dos, a menos que quieras que te casque esta nuez. Y si te hacen falta más argumentos, tengo a 10 o 15 hermanos más dentro de la posada. Yo que tú soltaría ese cuchillito, pondría las nalgas sobre el caballo y galoparía de vuelta a la ciudad. Escupió al suelo e incrementó la presión de su espada. Vamos. El oficial abrió los dedos, la espada cayó al suelo. Nos la quedamos, añadió Joren. En el muro siempre va bien un buen acero. Como quieras. Por ahora. Vamos. Las capas doradas envainaron las armas y montaron. Más vale que corras hacia tu muro, anciano. La próxima vez que te alcance me llevaré tu cabeza junto a la del bastardo. No serás el primero que lo intenta. Joren dio un golpe de plano con espada en la grupa de la montura del oficial, y el animal salió al galope por el camino real. Sus hombres lo siguieron. Pastel Caliente empezó a lanzar aullidos de alegría en cuanto se perdieron de vista, pero Joren parecía más airado que nunca. «Idiota, ¿te parece que esto ha terminado? La próxima vez no perderá tiempo con bravuconadas ni con órdenes de arresto. Saca a los demás de los baños, tenemos que partir ya. Viajaremos toda la noche, puede que así los mantengamos a distancia». Recogió la espada corta que el oficial había dejado caer. «¿Quién quiere esto?» «Yo», gritó Pastel Caliente. «No se la claves a Harry». Le tendió la espada con el puño por delante y se dirigió hacia Arya. Pero quien habló fue con el toro. «La reina tiene muchas ganas de atraparte, chico». «Pero, ¿por qué lo busca a él?» Arya no entendía nada. «¿Y por qué se te iba a querer a ti?», le preguntó el toro con el ceño fruncido. «Si no eres más que una rata de alcantarilla». «Y tú no eres más que un bastardo». «O tal vez fingía que solo era un bastardo. ¿Cómo te llamas de verdad?» «Gendry», respondió él, aunque no parecía muy seguro. «No veo por qué te tendrían que buscar ninguno de los dos», dijo Joren, «pero da igual. El caso es que no nos pueden coger. A partir de ahora irán en los 2 caballos. Al menor atisbo de una capa dorada, galopan hacia el muro como si el dragón les estuviera pisando los talones. Los demás no les importamos una mierda». «Tú sí», señaló Arya. «Ese hombre ha dicho que se iba a llevar tu cabeza». «Bueno», dijo Joren, «si me la puede quitar del cuello, que se la quede». «Jon». «Sam», llamó Jon con voz queda. El aire olía a papel, a polvo y a siglos. Ante él se alzaban estanterías de madera cuyas cimas se perdían en la penumbra, abarrotadas de volúmenes encuadernados en cuero y antiguos pergaminos. A través de los estantes les llegaba un brillo tenue.
procedente de una lámpara oculta. John sopló para apagar la vela que llevaba. No quería arriesgarse a transportar una llama al descubierto entre tanto papel viejo. Siguió el rastro de la luz, zigzagueando por los estrechos pasillos entre las estanterías. Bajó un techo abovedado. Vestía de negro de pies a cabeza. Era una sombra ante las sombras. Cabello negro, rostro alargado, ojos grises. Se cubría las manos con guantes de piel de topo. La derecha porque la tenía quemada y la izquierda porque se sentía ridículo solo con un guante. Samuel Tarly estaba inclinado sobre una mesa en un nicho excavado en la piedra del muro. El brillo procedía de la lámpara que pendía sobre su cabeza. Al oír las pisadas de John alzó la vista. ¿Te has pasado aquí la noche? ¿De verdad? Sam pareció sobresaltado. No has desayunado con nosotros y tu cama está sin deshacer. Rast había sugerido que tal vez Sam había desertado, pero John no se lo creyó ni por un momento. La deserción exigía cierto tipo de valor y en ese aspecto Sam tenía graves carencias. ¿Ya es de día? Aquí abajo uno no se da cuenta. Eres un encanto de idiota, Sam, dijo John. Te aseguro que cuando estamos durmiendo sobre el suelo frío y duro, vas a echar de menos esa cama. Sam bostezó. El maestre Amon me envió a buscar unos mapas para el Lord Comandante. En la vida me habría imaginado. ¿Cuántos libros, John? ¿Habías visto alguna vez algo así? Los hay a miles. En la biblioteca de Invernalia hay más de 100. John miró a su alrededor. ¿Has encontrado los mapas? Sí, sí. Sam hizo un gesto con la mano de dedos gordos como salchichas para señalar el revoltijo de libros y rollos que tenía delante. Al menos una docena. Desenrolló uno de los pergaminos. El dibujo está un poco desvaído, pero aún se ven los puntos en los que el cartógrafo señaló las aldeas de los salvajes. Y hay otro libro. ¿Dónde lo he puesto? Lo estaba leyendo hace nada. Apartó a un lado unos cuantos rollos para dejar al descubierto un volumen polvoriento encuadernado en cuero podrido. Esto, dijo con tono reverente, es el relato de un viaje desde la Torre Sombría hasta la Punta Lorne, en la costa helada. Lo escribió un explorador llamado Redwine. No está fechado, pero dice que el rey en el norte era Dorren Stark, así que debe de ser de antes de la conquista. Lucharon contra gigantes, John. Redwine incluso llegó a comerciar con los niños del bosque. Aquí lo cuenta todo. Pasó las páginas con un dedo con una delicadeza increíble. También dibujó mapas. Mira. Igual tú puedes escribir un relato de nuestra expedición, Sam. Su intención era darle ánimos, pero se equivocó. Lo que menos necesitaba Sam era que le recordaran aquello a lo que tendrían que enfrentarse al día siguiente. Sam movió los rollos de aquí para allá. Hay más mapas. Si tuviera tiempo para investigar, esto es un caos, pero yo podría poner orden, estoy seguro, aunque claro, me llevaría un tiempo. Bueno, la verdad es que me llevaría años. Mormont necesita sus mapas un poco antes. John sacó un pergamino de un cubo y le sopló para quitarle la mayor parte del polvo. Al desenrollarlo, una esquina se le quebró entre los dedos. Mira, este se está deshaciendo, dijo, con el ceño fruncido para descifrar las letras descoloridas. Ten cuidado. Sam rodeó la mesa y le cogió el pergamino de la mano, con tanto cuidado como si se tratara de un animal herido. Antes los libros importantes se copiaban cada vez que hacía falta. Seguro que los más antiguos se han copiado medio centenar de veces. No hace falta que se molesten en copiarlo. 23 barriles de bacalao en escabeche, 18 jarras de aceite de pescado, un tonel de sal, un inventario, señaló Sam, o tal vez una factura de compra. ¿A quién le importa cuánto bacalao en escabeche se comía hace 600 años? Preguntó John. A mí. Con todo cuidado, Sam volvió a poner en el cubo el pergamino que John había cogido. De este tipo de documentos contables se puede aprender mucho. En serio. ¿Cuántos hombres había entonces en la guardia de la noche? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? Comían comida, dijo John, y vivían como nosotros. A lo mejor te llevabas una sorpresa. Esta cripta es un tesoro, John. Si tú lo dices. John no estaba tan seguro. El concepto de tesoro implicaba oro, plata y joyas, no polvo, arañas y cuero podrido. Te lo digo yo, farfulló el muchacho gordo. Era mayor que John, según la ley, un hombre adulto, pero costaba no verlo como un chico. He encontrado dibujos de rostros en los árboles y un libro cerca del idioma de los niños del bosque. Son obras que no tienen ni en la ciudadela.
pergaminos de la antigua Valiria, reseñas de las estaciones escritas por maestres que murieron hace 1 millar de años. Los libros no se van a mover de aquí, ya los leerás cuando volvamos. Si es que volvemos. El viejo oso se lleva a 200 hombres expertos, de ellos 3/4 partes son exploradores. Corin, media mano, vendrá con otros 100 hermanos de la Torre Sombría. Estarás tan a salvo como en el castillo de tu padre en Colina Cuerno. En el castillo de mi padre tampoco estaba a salvo. Samwell Tarly se obligó a esbozar una sonrisa triste. Los dioses gastan bromas crueles, pensó John. Pip y Sapo, que se morían por tomar parte en la gran expedición, iban a tener que quedarse en el Castillo Negro. En cambio, Samwell Tarly, el cobarde según su propia definición, exageradamente gordo, apocado, casi tan mal jinete como espadachín, tenía que enfrentarse al bosque encantado. El viejo oso pensaba llevar consigo 2 jaulas de cuervos para poder enviar noticias a medida que avanzaban. El maestre Aemon estaba ciego y demasiado débil para cabalgar con ellos, así que su mayordomo debía ir en su lugar. Te necesitamos para que te encargues de los cuervos, Sam, y alguien tiene que ayudarme a mantener a Gren en su sitio. Tú mismo podrías hacerte cargo de los cuervos. Las múltiples papadas de Sam temblaban. O Gren, o cualquiera, añadió con un matiz agudo de desesperación en la voz. Yo te enseñaría. Y sabes las letras, también podrías escribir los mensajes de Lord Mormont. Yo soy el mayordomo del viejo oso, tendré que cuidar de él y de su caballo y montarle la tienda. No me daría tiempo de encargarme también de los pájaros. Sam, pronunciaste el juramento, ahora eres un hermano de la Guardia de la Noche. Un hermano de la Guardia de la Noche no tendría tanto miedo. Todos tenemos miedo, de lo contrario seríamos idiotas. En los 2 últimos años habían desaparecido demasiados exploradores, entre ellos Benjen Stark, el tío de John. 2 de los hombres de su tío habían aparecido muertos en el bosque, pero los cadáveres se levantaron en medio de la noche gélida. Los dedos quemados de John se estremecieron al recordarlo. El espectro aún se le parecía en sueños. Era Othor, muerto con los ojos de un azul ardiente y las manos heladas y negras. Pero era lo que menos falta le hacía recordar a Sam. El miedo no debe avergonzarnos, me lo dijo mi padre. Lo importante es cómo nos enfrentamos a él. Venga, te ayudo a recoger los mapas. Sam asintió con gesto triste. Las estanterías estaban tan apretadas entre ellas que tuvieron que salir en fila. La cripta daba a uno de los túneles que los hermanos denominaban gusaneras, serpenteantes pasadizos subterráneos que unían por el subsuelo las torres y fortines del Castillo Negro. En verano, las gusaneras casi no se utilizaban más que las ratas y las alimañas. Pero en invierno la cosa cambiaba. Cuando la nieve se acumulaba hasta 12 o 15 metros de altura y los vientos gélidos llegaban aullantes del norte, los túneles eran lo único que mantenían unido el Castillo Negro. Y será pronto, pensó John mientras ascendía. Había visto el mensajero que recibió el maestre Aemon con la noticia del fin de verano. El gran cuervo procedente de la ciudadela, blanco y silencioso como fantasma. Él había vivido un invierno cuando era muy pequeño, pero según decía todo el mundo había sido muy corto y benigno. El que se avecinaba iba a ser diferente, lo notaba en los huesos. Los empinados peldaños de piedra hicieron que cuando llegaron a la superficie, Sam resoplara como el fuelle de un herrero. Los recibió un viento penetrante que hizo ondear la capa de John. Fantasma estaba dormido, tendido ante el muro del granero, pero despertó en cuanto John llegó, y trotó hacia ellos con la peluda cola blanca muy rígida. Sam entrecerró los ojos para alzar la vista hacia el muro. Se elevaba ante ellos como un acantilado de hielo de más de 200 metros de altura. A veces a John le parecía casi como si fuera un ser vivo, con diferentes estados de ánimo. El color del hielo cambiaba con cada matiz de la luz. A veces tenía el azul intenso de los ríos helados, otras el blanco sucio de la nieve pisoteada, y cuando una nube pasaba ante el sol, se oscurecía con el gris claro del granito. El muro se prolongaba de este a oeste, hasta donde alcanzaba la vista, tan inmenso que a su lado las fortalezas de madera y los torreones de piedra del castillo resultaban insignificantes. Ese era el fin del mundo. Y nosotros vamos a ir más allá.
En el cielo de la mañana aparecían finos jirones de nubes grises, pero la línea color rojo claro se veía tras de ellos. Los hermanos negros le habían adjudicado el nombre de Antorcha de Mormont, comentando, solo en broma a medias, que los dioses debían de haberlo enviado para iluminar el camino del anciano a través del bosque encantado. El cometa es tan brillante que ya se ve hasta de día, dijo Sam, que se había puesto unos libros sobre los ojos a modo de visera. Déjate de cometas, lo que quiere el viejo oso son mapas. Fantasma corría a zancadas ante ellos. Todo parecía desierto aquella mañana, porque muchos exploradores estaban en el burdel de Villatopo, buscando tesoros enterrados y bebiendo hasta la inconsciencia. Gren se había ido con ellos. Pip, Halder y Sapo le habían dicho que iban a pagarle su primera vez con una mujer para celebrar su también primera vez en una expedición. Invitaron a John y a Sam, pero Sam les tenía tanto miedo a las prostitutas como al bosque encantado, y John no quería ni oír hablar del tema. Haz lo que quieras, dijo a Sapo, yo respetaré mi juramento. Al pasar cerca del septo, escuchó voces que entonaban un cántico. En la víspera de la batalla, algunos hombres quieren mujeres y otros quieren dioses. John se preguntó cuáles se sentirían mejor después. El septo no lo tentaba más que el burdel. Sus dioses moraban en templos situados en lugares salvajes, donde los arcianos extendían sus ramas blancas como huesos. Los 7 no tienen poder al otro lado del muro, pensó. Pero mis dioses me estarán esperando. Ser Andrew Tart estaba trabajando con unos reclutas nuevos delante de la armería. Habían llegado la noche anterior con Canwy, uno de los cuervos errantes que recorrían los 7 reinos en busca de hombres para el muro. La nueva cosecha estaba compuesta por un anciano de barba gris que se apoyaba en un bastón, 2 muchachos rubios que parecían hermanos, un joven emperofillado vestido con ropa de seda muy sucias, un hombre andrajoso con un pie zambo y un orate sonriente que se creía guerrero. Ser Andrew le demostraba en aquel momento cuán equivocado estaba. Era un maestro de armas más amable de lo que había sido Ser Alistair Thorne. Pese a todo, sus lecciones producían magulladuras. Sam se estremecía con cada golpe, pero Jon Snow contempló la pelea a espada con atención. ¿Qué te parece, Snow? Donald Noy estaba en la puerta de su armería, con el pecho desnudo bajo el delantal de cuero y el muñón del brazo izquierdo por una vez descubierto, con una barriga inmensa y un torso de barril. No era una visión atractiva, pero sí más que bienvenida. El armero había demostrado ser un buen amigo. Huelen a verano, dijo Jon mientras Ser Andrew acosaba a su rival y lo derribaba por tierra. ¿De dónde los ha sacado Danwy? De las mazmorras de un señor, cerca de Puerto Gaviota, un bandido, un barbero, un mendigo, 2 huérfanos y un muchacho que se dedicaba a la prostitución. Con estos elementos tenemos que defender los reinos de los hombres. Saldrán adelante. Jon dirigió a Sam una sonrisa discreta. Nosotros lo logramos. ¿Te has enterado de las noticias acerca de tu hermano? Preguntó Noin, indicándole que se acercara. Sí, anoche. Conwy y sus protegidos habían traído nuevas del norte y en la sala común no se había hablado de otra cosa. Jon aún no habría sabido decir qué sensación le producían. Robb, Rey, el mismo hermano con el que había jugado, con el que había peleado, con el que había compartido el primer vaso de vino, pero no la leche materna, eso no. De manera que Robb beberá vino veraniego en copas adornadas con piedras preciosas, mientras que yo me arrodillaré junto a los arroyos para beber con las manos agua de nieve fundida. Robb será un gran rey, dijo con lealtad. ¿De veras? El herrero lo miró con franqueza. Eso espero, muchacho, pero hubo un tiempo en que yo habría dicho lo mismo de Robert. Se dice que tú le forjaste su martillo de guerra. Así fue. Yo trabajaba para los Baratheon. Era herrero y armero en Bastión de Tormentas, hasta que perdí el brazo. Tengo tantos años que llegué a conocer a Lord Stephen antes de que el mar se lo llevara. Y también conocí a sus 3 hijos, desde antes de que les pusieran nombre. Y te voy a decir una cosa. Desde que se ciñó esa corona, Robert no volvió a ser el mismo. Hay hombres que son como las espadas. Nacen para luchar. Si los dejas inactivos, se oxidan. ¿Y sus hermanos? Robert era el auténtico acero, contestó el armero después de meditar un instante. Stannis es hierro puro, negro, fuerte y duro. Y sí, pero también quebradizo, como el propio hierro.
no se dobla nunca, antes se rompe. Y en cuanto a Renly, ¡ay, Renly! Es cobre, pulido y brillante, muy bonito, pero a la larga no vale gran cosa. ¿Y qué metal es Roth? Jon no quiso preguntarlo. Noin era de los Baratheon. Seguramente consideraba que Joffrey era el rey legítimo y Robb un traidor. En la hermandad de la Guardia de la Noche había un pacto implícito. Nadie ahondaba demasiado en aquellos temas. Al muro llegaban hombres procedentes de los 7 reinos, y por muchos juramentos que se hicieran, costaba olvidar los antiguos amores y lealtades. Como el propio Jon sabía demasiado bien, hasta en el caso de Sam sucedía lo mismo, ya que la casa de su padre era vasalla de Alto Jardín, cuyo señor, Lord Tyrell, apoyaba al rey Renly. Era mejor no hablar de aquellos temas. La Guardia de la Noche no tomaba partido. Lord Mormont nos está esperando, dijo Jon. Si vas a reunirte con el viejo oso, no te entretengo más. Noin le dio una palmadita en el hombro y sonrió. Que los dioses te acompañen mañana, Snow, y haz el favor de traernos de vuelta a tu tío, ¿eh? Eso haremos, prometió Jon. El Lord Comandante Mormont había instalado su residencia en la Torre del Rey después de que el fuego consumiera la suya. Jon dejó a Fantasma con los guardias ante la puerta. Más escaleras, suspiró Sam con tristeza cuando empezaron a subir. Odio las escaleras. Pues mira, de eso no hay en el bosque. Cuando entraron en la estancia, el cuervo los divisó al instante. ¡Snow! Graznó el pájaro. Mormont interrumpió su conversación. Has tardado lo tuyo en encontrar esos mapas. Apartó a un lado los restos de su desayuno para hacer sitio en la mesa. Déjalos aquí, luego les echaré un vistazo. Thoren Smallwood, un explorador nervudo de mentol débil y boca más débil todavía, ambos ocultos bajo una barbita desasiada, lanzó una mirada gélida a Jon y a Sam. Había sido uno de los hombres de confianza de Alistair Thorne y no les tenía la menor simpatía. El lugar del Lord Comandante está en el Castillo Negro, ejerciendo de Lord y de Comandante, dijo a Mormont, sin hacer caso de los recién llegados. Es lo que opino yo. Yo, graznó el cuervo batiendo a las grandes alas negras. Si alguna vez llegas al Lord Comandante, podrás actuar como te parezca, replicó Mormont al explorador, pero tengo la sensación de que todavía no he muerto y de que los hermanos no te han nombrado para ocupar mi lugar. Ahora que Ben Stark ha desaparecido y Ser Jeremy ha muerto, yo soy el capitán de los exploradores, insistió Smallwood, testarudo. Yo debería ir al mando. Mormont no tenía intención de tolerar aquello. Yo fui quien envió a Ben Stark, y antes que él a Ser Waymar. No pienso quedarme aquí sentado pensando cuánto he de esperar antes de darte a ti también por desaparecido. Lo señaló con el dedo. Y Stark sigue siendo el capitán de los exploradores hasta que tengamos la certeza de que ha muerto. Si llegara ese día, sería yo quien nombre a su sucesor, no tú. No me hagas perder más tiempo. Partiremos al amanecer o se te había olvidado. Como ordene mi señor, dijo Smallwood poniéndose en pie. Al salir miró a Jon con el ceño fruncido, como si fuera culpa suya. Capitán de los exploradores. Los ojos del viejo oso se iluminaron al mirar a Sam. Antes te nombraría capitán a ti. Ha tenido el descaro de decirme a la cara que soy demasiado viejo para cabalgar a su lado. ¿Te parezco viejo, chico? El pelo que faltaba en la cabeza manchada de Mormont se le había reagrupado bajo la barbilla, formando una barba gris enmarañada que le cubría buena parte del pecho. Se la tironeó con energía. ¿Te parezco frágil? Sam abrió la boca, pero solo le salió un graznido agudo. El viejo oso le inspiraba pavor. No, mi señor, intervino Jon a toda prisa. Pareces tan fuerte como un... No me adules, Snow. Sabes que no lo soporto. A ver, esos mapas. Mormont los examinó con brusquedad, dedicando a cada uno más que una mirada y un gruñido. ¿No has encontrado nada más? Yo, mi señor, tartamudeó Sam. Había más, pero todo está desordenado. Estos mapas son viejos, se quejó Mormont. Viejos, corrió su cuervo con un graznido agudo. Los pueblos aparecen y desaparecen, señaló Jon, pero las colinas y los arroyos seguirán en el mismo sitio. Eso es cierto. ¿Has elegido ya los cuervos, Tarly? El maestre Aemon los va a seleccionar
cuando anochezca después de darles de comer. Quiero que escoja los mejores, pájaros listos y fuertes. Fuertes, repitió el cuervo mientras se acicalaba las plumas con el pico. Fuertes, fuertes. Si nos masacran a todos ahí afuera, quiero que mi sucesor sepa dónde y cómo morimos. Oír hablar de masacres dejaba sin palabras a Samuel Tarly. Mormont se inclinó hacia adelante. Tarly, cuando no tenía ni la mitad de tu edad, mi señora madre me dijo que si iba por ahí con la boca abierta, segura que alguna comadreja la confundía con su madriguera y se me metía por la garganta. Si quieres decir algo, dilo, y si no, cuidado con las comadrejas. Le hizo un gesto brusco para que se retirase. Lárgate, estoy muy ocupado y no tengo tiempo para tonterías. Seguro que el maestre tiene algún trabajito para ti. Sam tragó saliva, dio un paso atrás y se marchó tan deprisa que a punto estuvo de tropezar y caer al suelo. ¿Ese chico es tan tonto como parece?, preguntó el Lord Comandante cuando se perdió de vista. ¡Tonto!, protestó el cuervo. Su señor padre ocupa un alto cargo entre los consejeros del rey Renly. Siguió Mormont sin aguardar la respuesta de Jon. Había pensado en enviarlo como mensajero, pero mejor no. No creo que Renly hiciera mucho caso de un gordito tartamudo. Enviaré a Ser Arnel. Es muy seguro y su madre fue una de las Fossoway, manzana verde. Si mi señor no le importa que se lo pregunte, ¿qué interés tienes en Lord Renly? El mismo que en todos ellos, chico. Quiero hombres, caballos, espadas, armaduras, cereales, queso, vino, lana, clavos. En la guardia de la noche no somos orgullosos, aceptamos lo que nos den. Tamborileó con los dedos sobre los toscos tablones de la mesa. Si los vientos han sido favorables, Ser Alicer debería llegar a desembarco del rey cuando cambie la luna, pero no sé si ese muchacho Joffrey le prestará la menor atención. La casa Lannister nunca ha simpatizado con la guardia. Thorne lleva la mano del espectro para enseñársela. Era una cosa macabra y blancuzca, con dedos negros que se retorcía y se estremecía dentro de un frasco como si aún estuviera viva. Ojalá tuviéramos otra mano para mandársela a Renly. Tywin dice que al otro lado del muro hay de todo. Sí, eso dice Tywin. La última vez que salió de exploración vio un oso de 5 metros de alto. También lo dice. Mormont soltó un resoplido. Se dice que mi hermana tiene un oso como amante. Eso me lo creo más que lo de 5 metros. Aunque en un mundo en el que los muertos caminan, bah. Aún así, hay que dar crédito a lo que se ve. Yo he visto caminar a los muertos, y no he visto ningún oso gigante. Escrutó a Jon con la mirada durante largos instantes. Ya que hablamos de manos, ¿qué tal va la tuya? Está mejor. Jon se quitó el guante de topo y se la mostró. Tenía cicatrices hasta la mitad del brazo. Sentía tensas y sensibles las zonas de carne rosada, pero se le estaba curando. Aunque me pica, el maestre Aemon dice que es buena señal. Me ha dado un ungüento para que me lo ponga durante la expedición. ¿Puedes esgrimir agarra pese al dolor? Bastante bien. Jon flexionó los dedos abriendo y cerrando el puño tal como le había enseñado el maestre. Tengo que hacer ejercicio con los dedos todos los días para que no pierdan agilidad. Me lo ha dicho el maestre Aemon. Puede que Aemon esté ciego, pero sabe qué hace. Ruego a los dioses que lo dejen permanecer entre nosotros otros 20 años. ¿Sabías que pudo haber sido rey? Aquello cogió a Jon por sorpresa. Me dijo que su padre era rey, pero no pensé que quizá fuera uno de los hijos menores. Y así es. El padre de su padre fue Daeron Targaryen, el segundo de su nombre, que incorporó Dorne al reino. Parte del pacto fue que contrajera matrimonio con una princesa dorniense. Ella le dio 4 hijos. Maekar, el padre de Aemon, fue el más joven, y Aemon fue el tercer hijo de este. Claro que todo esto sucedió antes de que yo naciera, por viejo que me quiera considerar Smallwood. ¿Al maestre Aemon le pusieron ese nombre en honor al caballero dragón? Exacto. Hay quien dice que el príncipe Aemon era el verdadero padre del rey Daeron, y no Aegon el indigno. Sea como fuere, nuestro Aemon carecía de naturaleza marcial del caballero dragón. A él le gustaba decir que era de espada lenta, pero de ingenio rápido. No es de extrañar que su abuelo lo enviara a la ciudadela con viento fresco. Por aquel entonces, calculo, tendría 9 o 10 años, y era el 9º o 10º en la línea sucesoria. Jon sabía que el maestre Aemon había vivido más de 100 días del nombre. Al verlo tan frágil, encogido, marchito y ciego,
Costaba imaginarlo como un niño de la edad de Arya. Aemon se dedicaba al estudio cuando el mayor de sus tíos, el heredero en potencia, murió en un desafortunado lance en un torneo. Dejó 2 hijos varones, pero no tardaron en seguirlo a la tumba durante la gran epidemia primaveral. El rey Daeron murió de lo mismo, de manera que la corona pasó a su segundo hijo, Aerys. ¿El rey loco? John estaba algo confuso. Aerys había sido rey justo antes que Robert, y de eso no hacía tanto tiempo. No, este fue Aerys primero. El que Robert depuso fue el segundo de su nombre. ¿Cuánto hace de todo esto? 80 años, o casi, respondió el viejo oso. Y no, yo aún no había nacido, aunque para ese entonces Aemon ya había forjado media docena de eslabones de su cadena de maestre. Aerys se casó con su hermana, tal como acostumbraban hacer los Targaryen, y reinó durante 10 o 12 años. Aemon pronunció sus juramentos y salió de la ciudadela para servir en la corte de algún señor menor, hasta que su real tío murió sin descendencia. El trono de hierro pasó al último de los 4 hijos del rey Daeron, que era Maekar, el padre de Aemon. El nuevo rey mandó a llamar a la corte a todos sus hijos y hubiera incluido a Aemon en su consejo, pero él se negó diciendo que así usurparía el lugar que por derecho correspondía al gran maestre. En vez de eso, sirvió en la fortaleza de su hermano mayor, también llamado Daeron. Pues bien, también este murió, dejando como heredera única a una hija corta de luces. Creo que se fue de sífilis que le pegó una prostituta. El siguiente hermano fue Aerion. ¿Aerion el monstruoso? John conocía bien aquel nombre, el príncipe que se creía un dragón. Era uno de los cuentos más horripilantes de la vieja Tata. A su hermanito Bran le encantaba. Él mismo, aunque él se hacía llamar Aerion Llama Brillante. Una noche, muy ebrio, se bebió una jarra de fuego valirio tras decir a sus amigos que así se transformaría en dragón. Pero los dioses fueron misericordiosos y se transformó en cadáver. No había pasado ni un año cuando el rey Maekar murió en combate contra un señor que se había rebelado. Eso fue en el año del Gran Consejo, dijo John, que no ignoraba del todo la historia del reino. Su maestre se había encargado de ello. Los señores pasaron por encima del hijo del príncipe Aeron, que era un bebé, y de la hija del príncipe Daeron y entregaron la corona a Aegon. Sí y no. Antes, con mucha discreción se le ofrecieron a Aemon, y él con la misma discreción la rechazó. Les dijo que los dioses lo habían destinado a servir, no a gobernar. Había hecho un juramento y no lo rompería aunque el Septon Supremo en persona le prometiera la absolución. Bueno, nadie en su sano juicio quería en el trono a alguien de la sangre de Aeron, y la hija de Daeron era corta de inteligencia además de mujer, de manera que no tuvieron más remedio que elegir al hermano menor de Aemon, Aegon, el quinto de su nombre. Lo llamaban Aegon el Improbable, porque era el cuarto hijo del cuarto hijo. Aemon sabía muy bien que si permanecía en la corte, cualquiera que estuviese en desacuerdo con el gobierno de su hermano querría utilizarlo. Así que vino al muro, y aquí ha permanecido mientras su hermano, el hijo de su hermano y el hijo de éste reinaban y morían, hasta que Jaime Lannister puso fin a la dinastía de los reyes dragones. ¡Rey!, graznó el cuervo. Revoloteó por la estancia para ir a posarse en el hombro de Mormont. ¡Rey!, repitió pavoneándose de adelante a atrás. Parece que le gusta esa palabra, sonrió John. Es una palabra que dice con facilidad y gusta con facilidad. ¡Rey!, repitió el cuervo. Creo que quiere que vos tengas una corona, mi señor. En el reino hay ya 3 reyes, o sea, 2 más de lo que me gustaría. Mormont acarició al cuervo bajo el pico con un dedo, pero ni por un momento apartó los ojos de Jon Snow. Aquello lo hizo sentir incómodo. Mi señor, ¿por qué me habéis contado todo esto sobre el maestre Aemon? ¿Acaso tengo un motivo? Mormont cambió de postura en su asiento y frunció el ceño. Tu hermano Robb ha sido nombrado rey en el norte. Eso es lo que tienes en común Aemon y tú, un hermano rey. Y otra cosa, dijo Jon, un juramento. El viejo oso soltó un sonoro bufido de desprecio y el cuervo echó a volar en círculos por la habitación. Si me dieran un nombre por cada juramento roto que he visto, al muro nunca le faltarían defensores. Yo siempre he sabido que Robb sería el señor de Invernalia. Mormont silbó. El pájaro voló de nuevo hacia él y se le posó en el brazo. Un señor es una cosa y rey otra muy diferente.
Se sacó un puñado de maíz del bolsillo y se lo dio al cuervo. A tu hermano Rob lo vestirán con sedas, satenes y terciopelos, de 100 colores, mientras tú vives y mueres con una cota de malla negra. Se casará con una hermosa princesa y tendrá hijos con ella. Tú no tendrás esposa ni podrás sostener en tus brazos a un hijo de tu sangre. Rob reinará, tú servirás. Los hombres te llamarán cuervo, a él lo llamarán alteza. Los bardos cantarán hasta el menor de sus hechos, mientras que tus mayores hazañas pasarán desapercibidas. Dime que de nada te preocupa John, y te diré que eres un mentiroso, con la seguridad de tener razón. Aunque eso me preocupara, ¿qué podría hacer siendo como soy un bastardo? John estaba tenso como la cuerda de un arco. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Mormont. ¿Siendo como eres un bastardo? Preocuparme, replicó John, y cumplir mi juramento.